Estoy iniciando la grabación, pero voy a abrir este archivo en PowerPoint. Y voy a volver a probar si lo puedo poner en presentación. ¿Están viendo que estoy cambiando o no? Sí, profesora. Sí, ahora sí se puede ver que estoy cambiando de diapositiva. Sí. Ya, ahora sí, ya, entonces ya no tengo el problema del otro día. Muy bien. Listo, entonces ahora sí, esto sí me han entendido, ¿verdad? Ahora sí tengo el puntero aquí. Un orbital de simetría sigma, que puede ser orbital D puro o puede ser un híbrido, se enlaza en este caso con el par libre del carbono, por eso está sombreado, aquí tenemos los dos electrones del par libre, forma un enlace por donación y en este caso la donación va en este sentido. Donación, podríamos graficarlo, podríamos decir que en este caso la donación es del ligando hacia el metal y es de simetría sigma. Bien, en cambio, en el segundo caso estamos hablando de un orbital de simetría pi que se encuentre lleno y un orbital también de simetría pi que se encuentre vacío. Dentro del diagrama orbital molecular del monóxido de carbono, porque recordemos que este es un gas, es una molécula independiente, tiene su propio diagrama orbital molecular, así que el orbital con el cual se enlaza a través del enlace pi es con un pi antienlazante que tiene vacío. Esto no hay que olvidarlo, ¿sí? De tal manera que se traslapan y se produce el enlace pi, traslape lateral. Y lo denominamos retrodonación. En este caso, va en este sentido. Bien, por lo tanto, la retrodonación está ilustrando más bien esta dirección del enlace, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de enlace pi. Bien, retrodonación, regresa. Con lo cual, fíjense, con lo cual el enlace metal ligando se está reforzando, porque por un lado tengo la retrodonación, pero por el otro lado tenemos la donación del metal. Así que es un enlace que se está reforzando, doblemente reforzado, ¿sí? No es verdaderamente un enlace doble, ¿sí? Pero sí el enlace metal-carbono se refuerza por efecto de la retrodonación. A ver, ya, listo. Continuamos. Cambié de diapositiva, sí, ¿verdad? Sí, profesora. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, lo que estamos observando a continuación es exactamente lo mismo que hemos mencionado, pero donde podemos visualizar con mayor claridad a los orbitales. Recordemos que el ligando CO tenía enlace triple, ¿verdad? Aquí vemos un enlace, dos enlaces, bien, tres enlaces. ¿Sí? Se pueden ver claramente, ¿no? Porque es un SP, simetría SP, en este caso hibridación SP. Y aquí vemos el par libre del oxígeno, el par libre del carbono, un orbital SP. Con respecto al orbital antienlazante, entonces, lo que tendríamos nosotros es que el carbono tiene aquí su par libre, su par solitario, en realidad el oxígeno también lo tiene, no tendríamos por qué
¿Por qué borrarle su par libre? Bien, también lo tiene. Lleno. Y tenemos el pi antienlazante vacío. De esta manera es que se va a enlazar con el metal. Y recordemos que el metal tiene que ser un aceptor de electrones, por eso recibe donación. Pero la donación, ¿dónde la recibe? En un orbital vacío, que ya vimos que tenía que ser un orbital D o un híbrido D, vacío. Y la retrodonación tiene que ser con un orbital lleno del metal hacia un orbital de simetría pi vacío del ligando. Y de esta manera formamos lo que conocemos como retrodonación. Y por eso es que visualizamos a un enlace totalmente reforzado. Bien. Por este lado simplemente estamos viendo parte del diagrama orbital molecular. Parte del diagrama orbital molecular del monóxido de carbono, que está ilustrando solamente los orbitales pi. Bien, tenemos aquí, por ejemplo, un orbital PZ del carbono, un orbital PX del oxígeno, se forman dos orbitales de simetría pi, uno de tipo enlazante y otro de tipo antienlazante. Pues bien, donde recibe la retrodonación es justamente con este pi antienlazante porque lo tiene vacío. Ya, eso hay que tenerlo en cuenta, está vacío, así que la retrodonación ocurre en este orbital. Bien, estas son otras representaciones de cómo podríamos observar el enlace carbonilo hacia el centro metálico. Otro tipo de observaciones. Y tiene sentido, ¿no? Si nosotros vemos el enlace por donación, decimos efectivamente el par del carbono es donado al metal, entonces la flechita va en este sentido. ¿Sí? Bien. Pero, como consecuencia de la retrodonación, el metal le devuelve densidad electrónica. Entonces es como si adquiriera un carácter de doble enlace. Y en este caso, bien, el oxígeno también quedaría ya no con carácter de enlace triple, sino ahora tiene carácter de enlace doble. ¿Está bien? Es simplemente una equivalencia de cómo podríamos representar al enlace. Originalmente teníamos el enlace triple carbono-oxígeno, originalmente. En el momento en que el metal cede densidad electrónica, bien, este enlace ya se va debilitando, está cediendo densidad electrónica. Entonces, por eso le ponemos a este oxígeno con carga positiva. Pero en el momento que le devuelve la densidad electrónica, adquiere aquí carácter de doble enlace y este también adquiere carácter de doble enlace. Y uno diría, ¿por qué? Porque justamente estamos llenando un pi antienlazante. Y llenar orbitales antienlazantes significa debilitar el enlace CO. Y al debilitarlo, pues del carácter de triple pasa a tener un carácter de doble enlace. Esto lo vamos a demostrar después con pruebas espectroscópicas. Así que no se preocupe. Muy bien. Aquí tenemos el diagrama orbital molecular solamente para el monóxido de carbono. Y este diagrama nos sirve un poquito para justificar por qué razón, si el carbonilo tiene un par libre, tanto por el oxígeno como por el carbono, ¿bien? Aquí está el par de electrones. La pregunta es, ¿por qué enlaza por carbono y no por oxígeno? ¿Cuál es el problema con el oxígeno? ¿Por qué no puede coordinar por aquí? ¿Y por qué por aquí sí? Si ambos lugares son potencialmente coordinantes. En ambos casos tengo un par libre disponible. Bien. Vamos a responder esta pregunta a través del diagrama orbital molecular. Muy bien. De manera libre, tenemos aquí la configuración o la distribución electrónica para el carbono. Orbitales S, orbitales P. Bien. El oxígeno, también sus orbitales S, orbitales P. Recordemos que el oxígeno es más electronegativo, por lo tanto sus orbitales se encuentran a menor energía.
Bien, en este caso estamos proporcionando aquí energía en electronvoltios. Bien, entonces menor energía. Ahora, cuando se enlazan carbono y oxígeno, para nosotros es común utilizar el concepto de hibridación. Y entonces, como nosotros vemos presencia de un enlace triple, decimos la hibridación para el carbono es de tipo SP. SP, y en este caso también diríamos SP. Pero este es el concepto de hibridación. Bien. Entonces, en el concepto de hibridación tenemos dos orbitales híbridos SP. Dos orbitales híbridos. Pues bien, aquí están esos dos orbitales híbridos que los hemos representado por sigma 1 y sigma 2. Del lado del oxígeno también tenemos algo similar. Bien, sin embargo, nosotros estamos observando que hay una diferencia en la separación de estos orbitales SP tanto para el carbono como para el oxígeno. Están bien diferenciados y esto es como consecuencia de la energía de cada uno de estos orbitales. Para el carbono están más próximos, en consecuencia los dos orbitales híbridos van a ser más próximos en energía, pero en el caso de los orbitales S y P del oxígeno, al tener mayor diferencia, pues también van a tener un valor de energía distinto. Tal es el caso que uno de estos orbitales prácticamente se convierte en orbital de no enlace. Por eso le hemos puesto los puntitos, orbitales no enlazantes. Muy bien, ahora sí, cuando se combina entonces el carbono con el oxígeno para formar la molécula del monóxido de carbono, bien, pues ¿cuántos electrones son los que yo tengo que combinar finalmente? El total, ¿verdad? Por aquí tengo 4, por aquí tengo 2, 4, 6, que son los electrones de valencia. 6 y 4, 10 electrones son los que tengo que combinar. Estos dos quedan como de no enlace y por aquí comienza la formación de los orbitales moleculares, porque recordemos que el requisito para formar un enlace, bien, son dos principalmente. El primero, que los orbitales tengan igual simetría, bien, igual simetría. Y en segundo caso, que sean energéticamente próximos. Si no son energéticamente próximos, aunque tengan la misma simetría, no van a poder formar enlace. Y aquí nos damos cuenta perfectamente. Este sigma 1 va a formar un enlace covalente con el sigma 2. Van a formar entonces dos orbitales moleculares, uno enlazante y otro antienlazante. Y uno pensaría, ¿y por qué no fue con este sigma? ¿Son de la misma simetría? Cierto, pero ¿son energéticamente próximos? No, ¿verdad? En consecuencia, el enlace no puede incluir a este orbital. Y este orbital, por esa razón, queda como de no enlace. Entonces, trabajamos directamente con este. Dos orbitales se combinan, se forman dos nuevos orbitales. Uno de simetría sigma y otro de simetría sigma, pero es antienlazante. Ya, listo. ¿Este sigma de aquí se puede combinar con estos dos de aquí? No. ¿Por qué no? Porque no son de la misma simetría. Bien, este es de simetría, en este caso corresponde a un orbital P, tiene que combinarse con los orbitales P del carbono. Así que entre 2 y 2 formarán 4 orbitales moleculares. 2 enlazantes, 2 antienlazantes. Bien. Este orbital sigma 2 ya no tiene otro de la misma simetría. Bien, estos P son de simetría pi. Bien, por lo tanto, queda como no enlace. También es un orbital, entonces, no enlazante. ¿Listo? Y este de aquí es, ojo, un pi antienlazante. Vamos a ponerle, listo, pi antienlazante. Muy bien, entonces teníamos que acomodar 10 electrones, ¿cierto? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Recordemos conceptos. Orbital lleno de menor energía, ¿qué nombre recibe?
orbital lleno de menor energía. Chicos. Orbital lleno de menor energía. Sí, Homo, Gerson. profesora. Ay, gracias, por favor. Yo dije, ya me abandonaron, se fueron a tomar desayuno. Ya, perfecto, es el HOMO. Y por esa razón estamos observando aquí el término HOMO. Orbital lleno de menor energía. Al contrario, LUMO, ¿qué viene a ser? Definición del HUMO. El orbital desocupado de... Orbital molecular de desocupado... El más bajo desocupado. Sí, correcto. El El orbital HOMO no sería el de molecular, mayor energía, profesora. El ocupado de mayor energía. el ocupado de mayor energía, sí. ¿Lo dije al revés? Sí, el lomo es Sí, el de mayor. por Ay, eso ¿por qué de no me simetría dicen, rara. chicos? Ya. Orbital lleno de mayor energía. Ya, sí, porque no soy infalible, ¿sí? Orbital lleno de mayor energía, LUMO, orbital vacante o vacío, en este caso, de menor energía. Ya, ahora sí entonces. Sí, corríjanme, me puedo equivocar, no hay problema. Bien, entonces estos dos conceptos son sumamente importantes. Así que cuando ocurre la donación, ojo, ya estamos pensando en la donación hacia el metal. Entonces la pregunta es, ¿por aquí o por acá? ¿Por cuál de los dos lados? Si dona por el carbono, tiene que donar con el orbital que está más próximo a carbono. ¿Quién es? Es este de aquí, este no enlazante, este HOMO. Este HOMO se parece más ¿a quién? Al carbono. ¿Se dan cuenta? Porque proviene de este orbital. ¿Dónde está, profesora, el par libre del oxígeno? Aquí está. Este no enlazante, que tiene mayor contribución ¿de quién? Del oxígeno. Estos son los dos pares libres del monóxido de carbono que puedes utilizar para la formación del enlace metal-carbono. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos utilizamos? Bien, esto tiene que ver con los criterios de dureza-blandura. En este caso, este orbital que estamos observando aquí tiene mayor carácter S. Tiene mayor carácter S porque está más próximo al orbital S. ¿Y cómo es el orbital S? El orbital S es un orbital, bueno, de los dibujitos que nosotros tenemos, la densidad electrónica está más concentrada, ¿verdad? Más concentrada. En cambio, en los orbitales P, la densidad electrónica está más extendida. Bien, entonces por eso decimos que los de simetría S son más bien duros, de acuerdo a la clasificación de Pearson, mientras que los orbitales P son blandos, por estar más extendidos. En consecuencia, este orbital, si nosotros quisiéramos dibujarlo, sería un orbital así, muy chiquitito, un orbital bien duro. Mientras que en el caso del carbono, nosotros podríamos dibujar este orbital. Mayor disponibilidad. Bien, este orbital está más extendido. ¿Por qué? ¿Por qué, profesora, si es de simetría SP? ¿Se acuerdan que dijimos que era de simetría SP? Porque se había combinado en el monóxido de carbono. Aquí también. ¿Sí? Sin embargo, aquí vemos que este tiene mayor contribución P. Está más cerca. Mayor contribución P que contribución S. En cambio, aquí yo veo mayor contribución S que contribución P. Y por eso hemos colocado aquí justo estos dos orbitales, el W y el Z, ya en porcentajes, fíjense, acá está W, Z. Z, que tiene la contribución del oxígeno, tiene solamente 22% de carácter P, o sea, el carácter S es de un 78%, más duro. En cambio, el HOMO, que vendría a ser
el par libre, que tiene mayor contribución del carbono, tiene 68% de carácter P. Y este mayor porcentaje de carácter P lo hace más blando y más disponible para el enlace. Bien, de otro lado, tenemos que considerar a los orbitales del metal, porque aquí todavía no hemos considerado a los orbitales del metal. Si quisiéramos formar el enlace, tendríamos que colocar aquí al metal con sus respectivos orbitales, ¿verdad? Sus orbitales atómicos. Pues da la casualidad que los orbitales del metal con los que se va a producir la formación de este enlace, metal-carbono, se encuentra una energía aproximada con relación al HOMO del carbonilo. Es decir, está más próximo al HOMO que al orbital no enlazante del oxígeno. En consecuencia, ¿con cuál prefiere enlazarse? Con el que esté más próximo en energía. Entonces, doble razón. 1, por la posición energética, y 2, por la contribución P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesora. Sí, profesor. Ya, por si acaso, tengo que preguntar porque hay mucho silencio. Ya, a ver, ya hemos hablado entonces por qué la donación tiene que ocurrir por el par libre del carbono. Bien, listo, cambiamos de color. Ahora, con respecto al aceptor, bien, uno podría pensar, el aceptor puede ser o bien los LUMO, que son de simetría pi antienlazante, o bien el aceptor podría ser el orbital U, que es un sigma antienlazante, ¿verdad? Porque el requisito de la retrodonación es que haya orbitales vacantes en el ligando que puedan recibir densidad electrónica. Entonces uno se pone a pensar, podría ser cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. ¿Cómo seleccionamos cuál de ellos es el más adecuado? ¿Cómo seleccionamos en este caso? Bien, recordemos que aquí tenemos, por si acaso, estos son de simetría sigma, este proviene del orbital I, y los LUMO provienen de estos orbitales X. ¿Sí? Bien, en este caso vamos a tener un comportamiento muy similar al análisis que acabamos de realizar para la formación del enlace metal-ligando. En este caso, el orbital pi antienlazante, vacante de menor energía, es el más óptimo. Y veamos de dónde también proviene. Pues tiene mayor contribución, en este caso, de los P's. Es decir, también se encuentra mucho más disponible, mucho más extendido que este análogo sigma. Bien, se va a encontrar mucho más extendido. Este sigma va a terminar siendo también un orbital más duro, es decir, si dibujamos, recuerden que este es el enlace triple, carbono, oxígeno, el aceptor pi, nosotros lo hemos dibujado así, de esta manera. Bien, entonces, la pregunta también es, ¿por qué enlaza por este lado con el antienlazante y no con el oxígeno? Sí, podría ser también que el enlace pi ocurra por este lado, ¿no? Así como hemos puesto aquí la donación, podría ser que la retrodonación vaya en este sentido. ¿Por qué no puede ser por aquí y por qué sí tiene que ser por acá? Nuevamente, es exactamente el mismo efecto. A este lado, en realidad, el oxígeno tiene los lóbulos más pequeños, más duros, y en consecuencia no tiene ese buen traslape que sí esperamos para carbono. Y justamente vemos esto, que este sigma antienlazante proviene de aquí. Bien, en consecuencia está mucho más alejado y además tiene mayor carácter de oxígeno.
más duro. Bien, vamos a verlo en la otra figura siguiente. Borramos todo. Bien. Y aquí lo podemos ver con mayor claridad. Primero vamos a la formación de los enlaces sigma y estamos mencionando por qué el oxígeno en su par libre tiene menos densidad electrónica, más duro. Y con respecto al carbono, mucho más blando, mayor porcentaje de carácter P, lóbulo más extendido, nos va a dar un mejor traslape con el centro metálico. Bien. En el caso del LUMO, tenemos algo similar. La contribución del LUMO también hacia el carbono tenemos los orbitales más extendidos, mientras que para el oxígeno también es mucho más duro. En consecuencia, por esa razón, el metal prefiere enlazarse por carbono que por oxígeno. No obstante, vamos a encontrar complejos donde el carbonilo se puede enlazar por los dos extremos, tanto por carbono como por oxígeno. Es más, incluso podría actuar como un puente, con un metal por carbono, con el otro metal por el oxígeno. Bien, entonces sí es posible que también pueda formar este enlace. Bien, otra representación para visualizar el efecto de la retrodonación. Donación sigma, retrodonación de tipo pi. Enlace reforzado. Cuando un enlace se refuerza o encontramos una doble contribución, nosotros decimos hay presencia de un efecto sinérgico. Bien, es una respuesta que incrementa un efecto. Eso significa sinérgico, refuerza algo. Bien, y en este caso la retrodonación refuerza el enlace metal-carbono y debilita el enlace carbono-oxígeno. Aquí describimos esa sinergia, bien, como son efectos pues simultáneos que van a permitir el reforzamiento. Primero por la donación, que nos da la formación de un orbital enlazante, y por otro lado la retrodonación, ya un doble reforzamiento. Bien, entonces aquí algunas preguntas. ¿Por qué el ligando CO coordina vía carbono? Ya lo hemos mencionado. El carácter HOMO del carbono, mayor carácter P, más extendido, y si está más extendido significa que está más disponible. En consecuencia, podemos decir presenta mayor basicidad, es un mejor ligando en cuanto a la donación por el oxígeno. Bien, ¿qué más? ¿Por qué además puede coordinar por carbono? Por el carácter blando, eso también ya lo hemos mencionado, del orbital molecular versus el carácter duro del orbital no enlazante del oxígeno. Bien, y por último el carácter LUMO de los orbitales moleculares pi antienlazante. Muy bien. Ahora, ¿cuál es nuestra evidencia experimental para decir que efectivamente es así? Bien, porque hemos hecho simplemente una interpretación del diagrama orbital molecular, pero tampoco ha sido una interpretación abstracta, sino que se han utilizado los valores de energía, ¿no? Eso lo vimos por aquí, valores en electronvoltios que nos permitían encontrar una referencia en cuanto a la diferencia energética. Entonces, ¿cuál es la evidencia experimental para demostrar que efectivamente el enlace ocurre a través de carbono en este caso y no ocurre a través del oxígeno? Muy bien. Vamos a considerar nuevamente el diagrama orbital molecular y vamos a también considerar otros estados electrónicos. Entonces, ustedes saben de su química orgánica que la banda de absorción del carbonilo es una banda muy intensa, ¿verdad? Es una banda que se puede rastrear fácilmente por espectroscopía infrarroja. En este caso nosotros hablamos del carbonilo como el grupo CO.
Sin embargo, si nosotros medimos o registramos la absorbancia de la molécula del monóxido de carbono, nosotros vamos a encontrar una frecuencia de vibración de 2143. Y en este caso, fíjense, estamos hablando del estado fundamental 3 sigma 2. Entonces vamos a ver, ¿quién es 3 sigma 2? El HOMO. Bien, ha cambiado de representación, ¿no? En el otro diagrama para nosotros el HOMO era el orbital W, pero no hay problema, es la misma idea. Ojo, 3 sigma, el humo es el 2pi, ¿sí? 1 sigma era el que provenía del oxígeno. Esto era del oxígeno. Ya, no olvidarse, ¿no? Regresamos. Entonces, este 3,2 sigma, ¿de quién es? Hemos dicho, es del HOMO, ¿ya? Para que no se olvide. Listo. Y nos da una frecuencia de vibración de 2143. Si nosotros a la molécula del monóxido de carbono lo excitamos, bien, ¿qué es lo que ocurre? Si se excita, este electrón pasa al humo y tendríamos aquí un electrón, con lo cual la configuración cambiaría, ya no sería sigma 2, sino sería sigma 1, pi 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y efectivamente sería el antienlazante, ¿no? Porque este es el pi. Ya, listo, regresamos. Sigma 1, pi 1. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasa esta excitación? Desde el momento en que el HOMO pierde un electrón, ¿qué pasó con la frecuencia de vibración? Disminuyó radicalmente. ¿Sí? Prácticamente, ¿cuánto ha descendido? Esto es casi 1500. Como 600 centímetros a la menos 1 que ha descendido. Es bastante. Ahora vamos a pensar en el efecto ionizado. Bien, ya no vamos a excitar el electrón, sino más bien vamos a ionizarlo. Vamos a volverlo catión. O sea, retrocedamos. Aquí lo volvemos catión, es decir, le quitamos un electrón. Bien, hacemos que pierda un electrón. Con lo cual, el electrón que pierde, el electrón que va a perder es del HOMO. Entonces me quedaría sigma 1. ¿Sí? Sigma 1. Muy bien. Y esto es lo que observamos, sigma 1. La pérdida de un electrón por ionización y la pérdida de un electrón por excitación. Ya. ¿Esto cuánto disminuye? En este caso no disminuye, ¿no? Aumenta. ¿Pero cuánto aumenta? ¿En cuánto aumentó? En 41, ¿no? La frecuencia aumentó en 41 centímetros a la menos 1. En cambio, en el segundo caso, hubo una disminución. Para ser exactos, ¿cuánto sería? A ver, dijimos 1500, como 600, ¿no? Aproximadamente una disminución de 600 centímetros a la menos 1. Aproximadamente. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo trasladamos? ¿Cómo lo interpretamos? Que cuando este ligando se enlaza a un centro metálico, ¿qué es lo que pasa con estos electrones del HOMO? Parcialmente se parecen ¿a quién? ¿Al ionizado o al excitado? ¿A cuál se parecería? Al ionizado. Al excitado, porque en ningún momento pierde al electrón, sino que simplemente pierde un poco de la densidad electrónica porque lo está compartiendo. ¿Bien? Eso significa que si nosotros registramos el espectro infrarrojo del complejo, ¿qué deberíamos observar para la vibración CO? Deberíamos observar que esta frecuencia de vibración debe aumentar o disminuir. Disminuir. Disminuir, correcto.
debe disminuir. Bien, entonces esta banda va a ser igualmente deselectiva para que nosotros podamos monitorear entonces la coordinación de estos ligandos con respecto a los centros metálicos. Muy bien. Ah, qué interesante, no afecta, ¿no? Yo pensé que las manchitas se quedaban. Vamos a borrarlo para que no nos deje todo manchado. Listo. Muy bien, ahora, ¿cómo lo justificamos? ¿No? ¿Cómo lo justificamos? Consideremos que en el infrarrojo lo que nosotros estamos registrando son los diferentes movimientos vibracionales. Recuerden, si usamos UV visible, hablamos de transiciones electrónicas. Pero si consideramos la espectroscopía infrarroja, estamos hablando de movimientos vibracionales. La molécula vibra. Y aquí recordamos todos esos modos de vibración, aleteo, tijereteo, balanceo, ¿sí? Todo lo que ustedes ya conocen y ya vieron en su curso de instrumental. Pues bien, la frecuencia de esas vibraciones, bien, estaban representadas por esta ecuación. Esta ecuación relaciona la frecuencia de vibración con la constante de fuerza del enlace. Cuanto más fuerte es el enlace, mayor es la frecuencia de vibración. Por supuesto que es inversamente proporcional con la masa reducida, ¿no? Pero en este caso lo que nos interesa monitorear es esta relación. Frecuencia de vibración con la fuerza del enlace. Entonces, mayor frecuencia si nosotros tenemos un enlace más fuerte, una constante de fuerza. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a recordar aquí. Aquí tenemos los dos efectos, fíjense, ¿eh? Cuando ocurre la formación del enlace metal-carbono de esta manera, ocurren los dos efectos. Por un lado, el HOMO, que tenía sus dos electrones, de sigma 2, ojo, para el HOMO, de sigma 2, desde el momento en que le empieza a donar, adquiere parcialmente la forma de sigma 1, parcialmente, porque está donando, ¿sí? Y por otro lado, nosotros sabemos que va a ocurrir la famosa retrodonación. Entonces, simultáneamente, el metal devuelve de tal manera que ahora el humo que estaba vacío, voy a poner acá el humo antienlazante, estaba vacío, aquí originalmente era 2, se está volviendo un pi antienlazante lleno. Bien, aquí le podría poner como que está ganando densidad electrónica. Entonces ahora se parece efectivamente al estado excitado. Por un lado, empieza a perder densidad electrónica en el HOMO, pero empieza a ganar densidad electrónica en el humo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que realizamos la comparación con esta frecuencia de vibración. Y por eso nos damos cuenta que ha habido una disminución completa. Bien, y por eso decimos, si disminuye la frecuencia de vibración, lo que decimos hace un ratito en la diapositiva anterior, a ver, a mayor frecuencia, mayor fuerza de enlace. Si ha habido una disminución, entonces, ¿qué significa? Que ha habido una disminución en la fuerza del enlace, ¿verdad? Y claro, tiene que haber habido una disminución porque ahora le está donando densidad electrónica al metal. Por eso es que en un dibujo anterior pusimos que el enlace metal-carbono ahora tenía carácter de doble enlace y el enlace carbono-oxígeno también tenía carácter de doble enlace. ¿Por qué? Porque su constante de fuerza ha disminuido, por esa razón. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, profesor.
Esas respuestas no son muy convencidas, como que sí, no, ya. Listo, esto es importante, ¿ah? Porque en función del valor de la frecuencia, nosotros vamos a poder encontrar una correlación con el grupo CO. Bien, entonces continuamos. Veamos ejemplos entonces de estos carbonilos. Fíjense, vamos a anotar cuál era la frecuencia del CO libre. CO libre 2143. Bien. CO libre entonces 2143 centímetros a la menos 1. No nos podemos olvidar de las unidades. Muy bien, nos quedan 4 minutos, tengo que correr. Ya. Listo. ¿Qué observamos con las frecuencias de los complejos? En todos los casos la frecuencia está por debajo de la frecuencia del CO libre como consecuencia de la coordinación. Bien. Ahora veamos la molécula neutra, el tetracarbonilo níquel. Bien. Fíjense, si el complejo se vuelve más rico en electrones, más carga negativa, la frecuencia baja. ¿Por qué razón? Porque esta carga negativa, ¿dónde se va a centrar? En el metal. ¿Bien? Se centra en el metal. Entonces, ¿qué significa? Si la carga negativa se está centrando en el metal, significa que el metal se hace más rico en electrones, ¿verdad? Y si el metal se hace más rico en electrones, ¿cuál es la consecuencia? De que el metal va a poder brindar más, ¿cómo se llama este proceso? Retrodonación. Correcto, va a poder brindar más retrodonación. Entonces, cuanto más retrodonación brinde, el enlace metal-carbono se va a fortalecer mucho más. Y en consecuencia, ¿qué va a pasar con el enlace carbono-oxígeno? Con la constante de fuerza. Se va a debilitar, correcto, se debilita. Bien, se debilita. Y en consecuencia, la frecuencia baja. Bien, lo contrario. Ahora, más bien decimos que el metal pierda densidad electrónica, se hace más deficiente. Si se hace más deficiente, ya no puede retrodonar tanto. Bien, por lo tanto, la frecuencia tiende a aumentar. Si yo le quito densidad electrónica al metal, entonces retrodona menos, con lo cual el enlace carbono-oxígeno se mantiene más fuerte y su frecuencia de vibración es mayor. ¿Sí? Aquí estamos comprobándolo entonces con estos complejos. Bien, a ver chicos, denme un minuto. Ya, vamos a detener la grabación aquí, un momento.